Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Sangüesa Loaiza. Soy profesor de educación física y licenciado en educación, egresado de la Universidad Autónoma de Chile, de Temuco. Tengo un magíster en neurociencias de la educación de la Universidad Mayor de Temuco. 7 años de experiencia ejerciendo como profesor. De esos 7 años, dos como directivo escolar y también experiencia en convivencia escolar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos convoca hoy? Son los beneficios que tiene la actividad física en el cerebro. Pero antes necesitamos entender cómo funciona nuestro cuerpo cuando está en movimiento. En este caso, tenemos un cerebro, una médula espinal y el resto del cuerpo humano. Todo parte desde el cerebro, desde la corteza cerebral. Desde allí comienza el movimiento. Sin embargo, el movimiento reacciona frente a un estímulo que viene desde el ambiente. Como pueden observar aquí, la vía aferente, que es la que sube, es la sensación, son los receptores de la sensación que tenemos en la piel. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Llega por la médula espinal hacia la corteza somatosensorial, perdón. ¿Qué es lo que hace la corteza premotora? Esta es la vista del cerebro vista desde abajo. A través de las motoneuronas desciende y esta se conecta directamente con el músculo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la ley de acción y reacción. ¿Ya? El estímulo este que acabo de presentar es solamente sensorial. Tenemos estímulos que vienen desde el ambiente visuales, tenemos también estímulos que son auditivos. ¿Ya? Estos dos monitos que ustedes ven, personajes, son homúnculos, ¿ya? Estos se llaman homúnculo de Penfield, ¿ya? Tenemos el homúnculo motor y el homúnculo sensorial. ¿Y eso qué quiere decir esto? Es la representación de la corteza de cada parte de nuestro cuerpo. Ya la corteza la damos, el cerebro lo damos vuelta mirando hacia acá. Si lo rebanáramos como un pan de molde, sería esta la vista, esa la vista, ¿ya? Pero esta es solamente la mitad de la visión. El homúnculo representa la sensibilidad de cada área cerebral, ¿ya? Por eso, finalmente se construye ese monito. Sin embargo, aquí tenemos el homúnculo de Penfield motor, ¿ya? Este es el homúnculo motor. Este representa el movimiento del cuerpo humano. Entonces tenemos un homúnculo sensorial y un homúnculo motor. Continuamos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nuestro cerebro, para que no se enreden mucho, lo voy a explicar en términos bien simples, ¿ya? Cuando el cerebro manda la señal al cuerpo humano, lo que ocurre es que primero pasa por los ganglios basales. Estos son los ganglios basales, ¿ya? Y también pasa por un proceso en el cerebelo. Y dentro de esto está el tálamo, que el tálamo es el núcleo. Lo que ocurre es que la corteza premotora le dice, voy a hacer este movimiento. ¿Qué es lo que hacen los ganglios basales? Le dicen cuándo y en qué momento hacerlo. Y el cerebelo, ¿qué es lo que hace regular el movimiento? Es el encargado de la motricidad fina. ¿Ya? El cerebelo es el que se encarga de la precisión, pero la orden la envía la corteza motora. Volvamos un poquito arriba porque parece que no lo mostré como corresponde. Ya, en la vista lateral de nuestro cerebro, la corteza motora está en color verde. Esa es la que envía la señal hacia abajo. Pero hay un fenómeno que ocurre en la médula espinal, ¿ya? Esto se llama reflejo. Cuando tú recibes un estímulo sensorial, también hay respuestas automáticas de tus músculos, ¿ya? Ejemplo, cuando te pinchas, cuando te quemas, ¿qué es lo que hace? Esos receptores, o sea, esa neurona sensorial va conectada con unas motoneuronas dentro de la médula. ¿Y qué es lo que ocurre? Tanto el agonista como el antagonista actúan.
Y por eso nosotros en muchas ocasiones pasa esto, que te quemas, inmediatamente sacas la mano sin pensar o haces algún acto reflejo. Haciendo un poco de historia, años atrás, el Homo sapiens se dedicaba a ser cazador-recolector, ¿ya? Eso quiere decir que el movimiento era primordial para sobrevivir. Si no te movías, en cierto modo, te morías. Necesitabas cazar. Necesitabas del movimiento para tanto como para cazar como para recolectar. En muchas ocasiones, cuando tenían que ir a cazar, el ser humano no podía competir contra un león. Por lo tanto, tenía que esperar. Tampoco podía combatir contra una hiena. Tenía que seguir esperando. ¿Qué es lo que ocurría? Que finalmente el ser humano podía ingresar a comer lo que habían dejado incluso los carroñeros. ¿Qué es lo que hacía finalmente? Comerse la parte interna de los huesos, ¿ya? Que es la sustancia gelatinosa. Siguiendo con el mundo animal, podemos observar que los herbívoros tienen menos conexiones neuronales que los carnívoros. ¿Y eso a qué se debe? Que el herbívoro tiene su presa al alcance de la mano. De hecho, ni siquiera es presa, su alimento. No tiene que cazar, no tiene que hacer todo el proceso complejo que hace el león. El león necesita prepararse, cualquier error puede ser fatal. Por lo tanto, necesita hacer toda una maniobra, ya que su presa no es estática como el pasto. Su presa se va a escapar y en algunos casos se va a defender, sobre todo los búfalos. Mientras tanto, el ser humano debe mirar, oír, pensar, recordar, trabajar, inhibir, planificar. Entonces, por ahí va la gran diferencia, que el león caza para sobrevivir, pero de todos estos procesos complejos, el ser humano es el más completo. ¿Y por qué? Tenemos 3 cortezas. Según Paul MacLean, este autor dividía el cerebro en 3 capas. En reptiliano, ¿cierto? En cerebro límbico y en la nueva corteza. Eso se deduce a lo siguiente. Los reptiles solamente poseen la primera capa. Entonces esa capa lo único que hace es escapa o pelea, ¿ya? El siguiente es límbico. Quiere decir que ya tienen emociones. Tienen de cierto modo almacenamiento de recuerdos también. Por eso los gatitos, los perritos son tan afectivos. Sin embargo, ese ser humano es el único ser en la Tierra que tiene la corteza prefrontal desarrollada. Y esa es la última, lo que le llama New Cortex, ¿ya? Nosotros, gracias a la corteza prefrontal, hemos logrado grandes avances en la humanidad. Así como también hemos destruido el planeta gracias a nuestra inteligencia. De hecho, fue nuestro pensamiento abstracto lo que nos llevó finalmente a escalar la cadena alimenticia de forma tan fulminante. ¿Qué beneficios tiene la actividad física? Bueno, aquí vamos de lleno a los beneficios. Siempre oímos que la actividad física es muy buena para la salud porque ayuda a mantener una mente sana y un cuerpo sano. Eso, en cierta forma, es verdad y tiene sustento. ¿Qué es lo que hace la actividad física entonces? Oxigena el sistema nervioso. El sistema nervioso es nuestro cerebro, nuestras neuronas que bajan por la médula y hasta nuestras motoneuronas o neuronas sensoriales. Ya, es todo el cableado, hablándolo en términos de electricista, es todo el cable que transporta de una señal a otra. O sea, transporta señal de un sector a otro. Entonces, oxigenación del sistema nervioso, modificaciones estructurales, eso quiere decir que cambia nuestra musculatura, somos más fornidos y reducimos en grasa. Fortalecimiento del sistema muscular óseo. Nuestros músculos son más fuertes. Nuestros huesos resisten mejor una caída que una persona sedentaria. Tenemos incluso mejores reflejos. Pero sabemos cómo caer, sabemos con qué parte caer. También nos ayuda a dormir bien. Hay estudios que han mostrado que el hacer ejercicio
ayuda a mantener una buena calidad del sueño. Y tener una buena calidad del sueño ayuda mucho a la consolidación de la memoria a largo plazo. Ese es en el sueño no REM. Pueden averiguar también sobre lo que es el sueño REM y el sueño no REM. ¿Ya? La fase no REM es la fase del sueño profundo, para hablarlo en términos más amigables. La fase del sueño profundo es ahí donde se consolida la memoria y, bueno, descansa. Aumenta el sistema inmunológico. También aumenta el sistema inmunológico. Si bien es cierto, ahora con el tema de la pandemia, no hay ningún estudio que diga la actividad física te protege contra el COVID-19, pero sí hay estudios que muestran el aumento del sistema inmunológico. Afecta favorablemente el cerebro. Y aquí es donde vamos a entrar de lleno. ¿En qué afecta favorablemente a nuestro cerebro? Las hormonas que están involucradas en nuestro... desde la actividad física, tenemos el cortisol. ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? El cortisol lo que genera es estrés en la persona. De cierto modo, la oxitocina sirve para reducir el estrés. La obesidad con la inflamación lo que produce es que se inhiban los receptores de oxitocina y eso eleva los niveles de cortisol, y si eleva los niveles de cortisol se produce un estrés, y si se produce mucho estrés disminuye el sistema inmunológico. También tenemos la dopamina. ¿Qué rol cumple aquí? Que es la hormona del placer, ¿ya? Las personas que hacen ejercicio son más felices. La serotonina, que es el regulador de las emociones. La morfina, tolerancia al dolor. Podemos ver ahí un gran maestro, Mas Oyama, para los que entrenaron Kyokushin van a saber quién es él, una leyenda. Generalmente el Kyokushin se basa mucho en esto, en la tolerancia al dolor. ¿Ya? Entonces el deportista tiene mayor tolerancia al dolor. También está involucrada la acetilcolina, que mejora la atención. Y la endorfina, esta es muy nombrada cada vez que dicen liberamos endorfina cada vez que hacemos actividad física. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la endorfina? ¿Somos más felices? Sí, pero todo el conjunto es lo que te hace feliz. Lo que hace, en este caso, puntualmente, porque una hormona puede tener distintas funciones, en este caso de actividad física, te reduce la tensión. Y ahí vemos al perrito Coraje. Entonces, desde la neurociencia, ¿qué evidencias tenemos? Hablemos en este caso de del trabajo aeróbico. Surge la neurogénesis en el hipocampo. El hipocampo se encuentra en el centro de nuestro cerebro. Tiene la estructura de un caballito de mar. ¿Cuál es su función? Su función es almacenar nuevos recuerdos. También tiene mucho que ver con la memoria episódica y la orientación espacial o temporal. Nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo. Eso hace la actividad física. Con la oxigenación de la sangre nacen nuevas neuronas en el hipocampo. Expresión del BDNF. Es un factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto ayuda al crecimiento del sistema nervioso central. Esa es la función del BDNF. La integridad de la materia blanca, mielina. Palabras que a lo mejor para muchos les hace sentido, para otros no mucho. Voy a explicarlo en términos breves. Tenemos ahí la neurona. Esa es la neurona. La neurona tiene un emisor y un receptor. El emisor en este caso es aquello de color amarillo, largo. Eso se llama axón. ¿Y cuál es la función del axón? Es transmitir información de una neurona a otra. Este es el núcleo, ¿cierto? Y aquí estas ramificaciones son receptores. Disculpen, pasé a tocar. Ya, son receptores. Entonces ellos reciben la información, la procesan, la envían hacia otra neurona por el axón. Estas se llaman dendritas. Estas de acá se llaman dendritas, las ramificaciones pequeñas, y el largo se llama axón.
y el axón está cubierto por vainas de mielina, que eso es lo que ayuda a que la información no se pierda, ¿ya? Cuando la neurona es nueva, no tiene vainas de mielina, y si no tiene vainas de mielina, se pierde la información. ¿Y cuándo se mielinizan los axones? Cuando la información se consolida, porque permite un potencial de acción más rápido. Entonces, a la mielina le llamamos materia blanca. El volumen del hipocampo era mayor en ratas que realizaban actividad física. Lo que se hizo es someter a 2 ratas, una en un ambiente donde le permitía las condiciones para hacer actividad física, y otra rata en un ambiente donde no tenía las condiciones para realizar actividad física. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que mostraron esas diferencias, que el hipocampo de las ratas que realizaban actividad física era de volumen mayor, era más grande su hipocampo. Pero surgió la pregunta, ¿cómo sé yo que eso es no es por la presión de la sangre? ¿Ya? ¿Cómo sé yo que esto no es un tema de sangre y es un tema de neuronas? También se comprobó que el 5% del volumen del hipocampo es de carácter vascular, mientras que el 50% pertenece a la neurogénesis, a las nuevas neuronas que nacieron en el hipocampo. Cuando haces deporte o actividad física, nacen nuevas neuronas en tu cerebro. Las neuronas que nacen se instalan en redes que ya existen, en ambientes enriquecidos. ¿Qué es lo que hacen estas neuronas entonces? Ayudan a consolidar y a optimizar la función de las otras ya existentes. ¿Ya? Ayuda a una mayor fluidez. Esto es como las nuevas neuronas sirven de refuerzo a las que ya existen. Por otra parte, sin oxigenación se deterioran neuronas del CA1. En este caso es un factor gatillante en la contaminación ambiental. Ya, el CA1 es un área del hipocampo clave en la memoria de largo plazo. Cuando pasa de corto a largo plazo, ese fenómeno se llama potenciación a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre cuando salimos a trotar en una contaminación ambiental no favorable, con un humo muy espeso? ¿Qué es lo que ocurre? Que esas neuronas se van deteriorando y finalmente van muriendo. Entonces, ¿la contaminación ambiental afecta nuestro cerebro? Sí, afecta nuestro cerebro. En cuanto a los deportes tanto individuales como colectivos desarrollan funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas tienen netamente que ver con el área que nos hace humanos, el área, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene todas estas funciones complejas. Por eso yo decía que gracias a esa corteza, el humano escaló a la cadena alimenticia de una forma tan explosiva. ¿Ya? Porque tiene todas estas funciones. Nos permite inhibir. Inhibir me refiero a que yo me ubico frente a una situación, ¿ya? No me desubico. Una persona que tiene problemas de inhibición llega y habla cualquier lesera sin pensarlo 2 veces. Ayuda a la atención, a la creatividad, la rápida toma de decisiones, flexibilidad cognitiva. Quiere decir que yo tengo la capacidad de cambiar mi idea, ¿ya? Una persona que es tosuda no tiene, o sea, le falta desarrollo de flexibilidad cognitiva. Entonces ahí está la explicación científica, ¿ya? Una persona que es flexible cognitivamente tiene su mente abierta. Eso es principalmente lo que define este concepto. La memoria de trabajo, ¿cierto? Que es la memoria que usan harto los oficinistas, y bueno, también se usa harto en el entrenamiento. La memoria de trabajo es una especie de memoria a corto plazo que yo comienzo una tarea, la mantengo retenida hasta que la cumplo. ¿Ya? Eso se da también en los juegos colectivos. La evidencia ha mostrado muchos juegos colectivos, muy poca sobre deportes individuales. Sin embargo, yo me la juego por los deportes individuales y creo que a pesar de que no se trabaja el juego en equipo, ¿cierto? En la comunicación con el compañero, sí hay funciones ejecutivas involucradas. Por ejemplo, la inhibición, ¿cierto? La atención, la flexibilidad cognitiva también se trabaja. En el caso de Tomás González, si algo no le sale bien, tiene que continuar la rutina hasta terminar su
su presentación. ¿Ya? Entonces también me la juego. No creo que el deporte individual limite la creatividad. Yo creo que sí. Es el caso, voy a poner el caso de un peleador de artes marciales, de taekwondo. Él sí va a tener esa rápida toma de decisiones porque se está enfrentando a otro individuo que también lo está atacando. ¿Ya? Entonces, ¿ambos deportes sirven? Sí, ambos sirven. Muy bien, en cuanto a los niños también necesitan hacer actividad física. Los niños y las niñitas también, todos. Aquí podemos ver que tenemos una trotadora, una bicicleta, ¿cierto? Una bicicleta estática, una press banca, ¿cierto? Todo un package gym, tipo el gimnasio ideal para un adulto, pero esta vez es un gimnasio para niños. Pero lamentablemente esto no funciona. El niño no necesita eso. El niño o niña para hacer actividad física necesita de la exploración. Por lo tanto, esto te lo va a tomar en cuenta, pero porque es novedoso los primeros días. Pero acuérdate que más tarde va a empezar a usar todos los implementos para jugar a cualquier otra cosa o para construir algunas cosas. Sin ir más lejos, tenemos una de estas en nuestro colegio, una caminadora. Los chicos para lo que menos lo usan es para caminar. Los chicos la usan más para colgarse. Entonces, esta es la forma ideal. El niño o niña necesita explorar, necesita jugar, ¿ya? Necesita tomar decisiones, necesita correr, necesita experimentar esa sudoración, pero producto de algo que le divierta. El niño necesita entretenerse. Esto es ideal, pero para un adulto. Para un niño, tal vez sí funcione los primeros días, después no va a ser novedad. Lamentablemente, bueno, yo tuve un amigo que también hizo esto como negocio. Yo lamento no haber sabido esto antes, si no le digo no lo hagas. Pero como no lo sabía, como lo ignoraba, le dije, hazlo. Cometí un error. Quiero presentar a este hombre y les recomiendo que lo busquen su charla TED. ¿Ya? Él es un arquitecto. ¿Qué es lo que hizo? Su proyecto fue un edificio de 183 metros de circunferencia. ¿Ya? En este caso se estudió un niño que recorrió 600 metros entre las 9:10 y las 9:30. Tenemos el plano de ese jardín infantil. Este jardín infantil se hizo en Japón, en Tokio. Se llama Jardín Fuji. Ustedes se meten a YouTube y lo encuentran inmediatamente. Este jardín tiene muchas zonas acondicionadas para la exploración, para lo que realmente necesita un niño o niña. Eso donde ustedes ven no es un balcón, ese es el techo del jardín infantil. Lo que hicieron ellos fue agregarle barreras de contención para que los niños no se accidentaran. Pero ese es el techo del jardín. Los niños corren libremente por el techo. Alrededor de los árboles hay redes, por lo tanto está permitido subirse a los árboles, hay redes, sí hay un cierto riesgo, cierto a la seguridad de ellos, pero los niños necesitan una pequeña dosis de peligro para ir aprendiendo. Aquí tenemos la vista desde el techo. Y la vista desde el techo se ven los niños corriendo. Hay tragaluces, ¿cierto? Esos tragaluces obviamente que son fuertes. Ellos pueden ir mirando hacia abajo las salas que se encuentran. Y aquí tenemos un montón de elementos que usan ellos para jugar. Implementos. Ese es el jardín infantil ideal. Ya, el jardín Fuji. Fuji se llama. Siguiente, entonces voy a citar a este hombre porque él es especialista en juegos. Él es el profesor Rodolfo Buenaventura de Argentina. Yo extraje una entrevista. Esto yo me basé en una entrevista que le hizo al profesor Alexis Cañuqueo Vargas de la Universidad Autónoma de la Universidad Católica de Temuco. Entonces, ¿qué es lo que él nos presenta? De partida, las amenazas que hay, el adultocentrismo. En esta cultura es muy difícil ser niño porque los adultos siempre esperan que los niños tengan el juicio de ellos, o sean como ellos, o inhiban comportamientos que son propios de niños. Por ejemplo, no quiero que el niño se mueva más,
o quédate tranquilo, hombre. Desesperas tanto que te mueves. Y en realidad los niños necesitan moverse. O sea, el niño necesita sí o sí moverse. Los 90 minutos de clase, no hay nadie que lo haya comprobado hasta el momento científicamente que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A quién se le ocurrió? No sé, tendré que averiguarlo, pero de lo que sí estoy seguro, que no se basaron en evidencia científica. Los niños, la concentración les dura alrededor de 15 minutos, 20. Por eso es bueno ir haciendo pausas entre medio de las clases. Los conflictos, pero los conflictos entre ellos pueden ser tanto amenazas como beneficios. Es necesario que los niños tengan conflictos entre ellos. ¿Por qué? Porque así ayudan a resolver problemas desde pequeños. Obviamente monitoreados y cautelar que esto no se salga no se nos vaya de las manos. Ya cuando llegan a los golpes, hasta ahí nomás que llegue el conflicto. Pero lo ideal es que también lo vivan. Los niños siempre van a vivir esos conflictos, esas diferencias de opiniones, y por eso es importante que los adultos no intervengamos. No nos involucremos, porque lo único que hacemos con los niños es fomentar el odio. No te vas a juntar más con esa niña porque es peleadora, o ese niño no porque es muy peleador. No, son situaciones que hay que vivir. Hay que vivir y eso va fortaleciendo a la persona. Bueno, el juego también se da en animales. Los animalitos juegan, pero los animalitos juegan para sobrevivir. Es una especie de entrenamiento para la vida. Mientras que el humano es el único ser en la Tierra que lo usa para entretenerse, ya que no lo necesita. Hoy en día no necesita juego para sobrevivir. ¿Ya? Los niños y niñas necesitan solos construir sus juegos. Siempre monitoreados, porque en algún momento son muy osados en las ideas que se les ocurre. Multicultural, nos sirven los juegos para estudiar distintas culturas. Y el juego surge a partir del ocio. Y el ocio trae consigo el aburrimiento. Y del aburrimiento surge la creatividad. ¿Qué voy a hacer? Construyo un juego. Hay niños que construyen un juego. Y es esperable que sean con implementos o juguetes no automatizados. El juguete automatizado ya le está limitando un patrón que debe seguir, ¿ya? La idea es que el niño o niña construya, viva su propia fantasía mientras está jugando. Lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad es que no nos damos tiempo para aburrirnos. Y eso porque tenemos muy poco tiempo de ocio. Y si lo tenemos, ya estamos pensando en qué tenemos que hacer más tarde. Ahora sí que se perdió la señal. ¿Nos tomamos un tiempo de descanso? Sí, pero no lo aprovechamos lo suficiente. Hay un libro que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Y ese libro habla específicamente de las red neuronal por defecto. Y la red neuronal por defecto te dice claramente que tú, cuando no estás haciendo nada, se activan esas redes y esas redes te ayudan en la creatividad. Y eso sería, para irnos en un tema profundo, sería la voz interior. Citamos a Aristóteles en este contexto, porque dice: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Esto lo cita Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, publicado en 2010. ¿A qué hace referencia esto? La inteligencia emocional se trata de cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. En el caso de los adultos, nosotros tenemos que ser emocionalmente inteligente para entender que un niño se comporta de cierta forma porque su edad lo permite. No quiere decir que lo vamos a justificar, pero de alguna manera vamos a saber abordar de manera adecuada aquellos momentos, ¿ya? Lo único que vas a hacer poniéndote furioso es alterarlo más. De hecho, la neurociencia ha comprobado que tú, cuando castigas a una persona o cuando le gritas o la maltratas de cualquier manera, el testigo que está al lado también
recibe las mismas alteraciones a nivel neuronal. Es como si lo estuvieran maltratando a él. Entonces, por eso es bueno respetar la edad que tienen ellos. Las emociones son un programa de acción razonablemente complejo, detonados por un objeto identificable o un estímulo emocionalmente competente. Este es el señor Damasio, que él estudia netamente lo que son las emociones. ¿Por qué las emociones son importantes en esto? Además de que nosotros seamos emocionalmente inteligentes, también es relevante que a los niños nosotros los conquistemos con la actividad física mediante las emociones. Buscar algo que les guste. Eliminar ese estereotipo de decir, oye, no, si no jugáis a la pelota, no, pues, ¿cachai? Si al niño le gusta el fútbol, bien. Si al niño le gusta el básquetbol, bien. Si a la niña quiere jugar handball, bien. Bien, tú la ayudas, tú la acompañas, pero no la sometes a esa presión tremenda que lo único que va a hacer es causar malestares y finalmente lo que van a conseguir es que este niño o niña te diga, chao, no quiero nada con ese deporte. Bueno, vamos a continuar. Iba a hablar de una anécdota, pero no los quiero aburrir. Entonces aquí tenemos el sistema límbico, pero de este sistema límbico lo importante aquí es esta parte. Esta parte es la amígdala, es la alarma. Cuando nos encontramos frente a una amenaza, lo que hace la amígdala se enciende. Envía la señal al hipotálamo. ¿Y qué es lo que hace el hipotálamo? Eso tiene que ver con el sistema parasimpático. Dilata las pupilas, ¿cierto? Todas esas sensaciones corporales que tiene la persona frente a un temor o frente a cualquier experiencia traumática es porque se la envía el hipotálamo. El hipotálamo envía la señal, se me dilatan las pupilas, se me acelera el corazón, un montón de procesos complejos. En este caso siempre es importante hacer el acompañamiento a los niños, porque los niños todavía no desarrollan su función ejecutiva. De hecho, los jóvenes tampoco. Esta se desarrolla recién a los 25 a 30 años, la corteza prefrontal. Y por eso son más propensos a cometer errores. Por eso a un adolescente no es bueno siempre juzgarlo, siempre es bueno hacerle un acompañamiento, sí. Y enseñar a gestionar las emociones. Y gestionar las emociones quiere decir que puedan conocerse a sí mismo, conocer la emoción, qué fue lo que le causó que esa persona sintiera eso y cómo actuar frente a esa situación. Porque si no, haríamos lo mismo del reptil. El reptil que hace, escapa o pelea. Y esa no es la idea. Cuando vamos al tema de hábito, de actividad física, pasamos por esta serie de procesos. Exploramos la nueva conducta, ¿ya? Hay una etapa antes de esta que se llama la precontemplación. Y eso es cuando ni siquiera sabemos que estamos mal. Pero luego nos damos cuenta de que sí estamos mal y tenemos que comenzar a hacernos un hábito. ¿Ya? Después aprendemos la nueva conducta y finalmente la grabamos en el cerebro. Generalmente cuando nosotros grabamos en el cerebro una conducta, cuando se nos hace un hábito, es porque nosotros repetimos aquello. Con la repetición nosotros hacemos de una rutina un hábito. Y es importante que este hábito sea para toda la vida. La idea no es proponerse una meta, ¿ya? En el tema de proponerse una meta me refiero a decir, en 2 meses más quiero estar esbelto. Van a pasar esos 2 meses y cuando llegue a los 2 meses, si cumplió su meta, se va a relajar y no va a seguir haciendo actividad física. Ya logré lo que hice, entonces, no, ¿para qué voy a seguir? Eso es lo más probable. Si no la cumplió, se va a desmotivar. Se va a desmotivar y ¿qué va a ocurrir? No quiero, pues ¿qué saco con hacer tanto ejercicio si sigo pesando igual? Sobre todo con el peso. El peso es un tema bien delicado. La otra vez yo lo hablaba con mi amigo Hans y él también me comentaba que
las mediciones antropométricas son muy complejas y la mejor forma para sentirte bien es la ropa. Y yo en ese caso le creo, porque en lo personal lo estoy haciendo así. Entonces, recomendaciones. Incentivar el hábito de actividad física, ¿ya? Siempre partiendo por la emoción, ¿ya? Por lo que le interesa. No que tu hijo o tu hija no se convierta en tu sueño frustrado. No es que yo siempre quise ser como Alexis Sánchez y no por eso voy a presionar a mi hijo a que lo sea. Si mi hijo o hija quiere serlo, muy bien. Si no lo quiere ser, no. Generalmente lo que hacíamos antes, no le gusta la pelota, para mí que juega con las muñecas. Peor todavía si le dicen eso, peor. Eso es lo peor que les puede decir a una persona, a un niño. O cuando perdían algún partido. Jamás le preguntaste si lo pasaste bien o no jugando ese partido. Lo primero que hacen es ganaron o perdieron. Y todo achunchado le va a decir, perdimos. Puta, pues de ello me hacía como 5 goles. Ese es el remate, pues esto es como patear en el suelo a tu... No proponerse metas, lo que explicaba recién, ¿ya? No decir en un año más quiero estar delgado, en 2 meses más quiero estar esbelto, quiero estar musculoso en tanto tiempo. No, que se convierta esto en un hábito de vida, porque la actividad física debería ser un hábito de vida, ¿ya? Acondicionar espacios para jugar. Si bien es cierto, no todos los colegios están hechos como el Jardín Fuji, pero sí podemos acondicionar lo que está a nuestro alcance, ¿ya? El profesor de educación física, yo he visto varias veces, bueno, y también lo he hecho, que hay momentos que les dan minutitos recreativos a los niños o minutitos libres. Esos minutitos libres no son tiempo muerto, siempre que sea monitoreado, porque si tú lo dejaste unos minutitos libres y te fuiste a hacer otra cosa, ahí ya eso se interpreta de otra manera. Pero si tú los dejas jugar, le prestas implemento y le das tu tiempito libre y observas, monitoreas, te das cuenta que los niños desarrollan mucho su creatividad. De hecho, hay muchos de sus ideas que yo las he tomado y las he llevado a la clase nuevamente. Ideas que surgen de ellos mismos. Por eso, sí puedes estimular la creatividad con eso, pero eso que no se convierta en la excusa, y que no se convierta en la excusa de la flojera. Ya puedes dar esos minutitos, pero siempre monitorear, no ponerte a hacer otra cosa. Bueno, en el caso, considerar el interés del niño. Si a tu niño o a tu niña le gusta hacer una actividad deportiva que a ti a lo mejor no te resulta de interesante, en este caso es él o ella la que quiere hacer esa actividad física, ¿ya? Por lo tanto, no intentes inculcarle algo a la fuerza, ¿ya? Potencia, apoya. Siempre el apoyo es muy fundamental. Ver el movimiento como oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Este niño no se queda nunca tranquilo. Veámoslo de otra manera. ¿Cómo podemos sacar provecho de esa etapa en desarrollo para generar un aprendizaje? En este caso, los profesores de educación física, yo he conocido varios que sí lo hacen. Ya en el caso de mi gremio, lo están haciendo. Muchos lo están haciendo. Sin embargo, el llamado sería para los que hacen otras asignaturas, hacen clase de otras asignaturas, aprender de los profesores de educación física esta temática. Tal vez ellos no van a saber más que ustedes de matemáticas, pero sí de movimiento, ¿ya? Sí de cognición corporizada. Y por lo tanto pueden sacar provecho de él. Esto que no se convierta la oportunidad de que el profesor de educación física tome sus clases para potenciar lo tuyo. No. Trata tú también de tomar las ideas del profesor de educación física o el conocimiento que ellos tienen o ellas tienen para abordar tus contenidos. Hay mucho que aprender de ellos y también de las educadoras de párvulo, ¿ya? Así que ojo ahí, tratemos de cambiar un poquito el paradigma. Evite juguetes automatizados. Ya lo dijimos que el juguete, mientras menos haga de forma automática, más vas a desarrollar la creatividad en ellos. Limite el uso de pantallas. Hablo de limitar porque también podemos sacar provecho de las pantallas. Sin embargo,
siempre es bueno limitarla porque la cantidad de dopamina que recibe el cerebro es lo equivalente a un shot de heroína que pueda tener una persona. Y bueno, mientras más chico, mucho mejor que se vaya controlando eso, para que ya de grande se haga costumbre, porque a medida que van creciendo cuesta más limitarlo. Pero yo prefiero que se hable de limitar y no prohibir, porque cuando tú prohíbes algo, ¿qué va a pasar? Más curiosidad causa en el niño. No castigue con ejercicio físico. Si no llegaste a la hora, me vas a dar 2 vueltas a la cancha. ¿Qué mensaje le estás entregando tú al decir eso? Al decir, dame 2 vueltas a la cancha de castigo. El mensaje está claro, pues le estás diciendo que el trote no es bueno. Y la idea es que esta persona se encante con la actividad física, que le guste trotar. Pero si tú se lo pones como un castigo, ya háceme 10 flexiones de brazo porque me faltaste el respeto. No, busquemos otra forma de abordar el tema, pero castigar con ejercicio físico es como someterlo a una tortura. Y el mensaje inconsciente que le estás transmitiendo tú, en tu conciencia, quieres poner límites, ¿cierto? Quieres, qué sé yo, quieres que sean mejores personas, completamente de acuerdo. Pero inconscientemente y sin saberlo ni siquiera tú, estás entregando un mensaje negativo hacia esta persona. Evite la prohibición de deporte como castigo. Me bajaste en las notas, así que no va a ir más al taller de básquetbol. Ustedes los invito a ver las charlas del profesor Carlos Cristi de la Universidad de Valparaíso y se van a dar cuenta de un montón de beneficios que tiene la actividad física a nivel cognitivo. De hecho, hay pruebas estandarizadas que se han tomado y se han estudiado personas físicamente activas versus personas que no lo son. Y se ha encontrado que las personas activas tienen un mejor desempeño académico. Los invito, él tiene mucho material, mucho que entregar, él es doctor, por lo tanto se está dedicando a este tema de la investigación. Pueden buscarlo en el canal de YouTube también, que se llama Carlos Cristi, lo pueden encontrar como Carlos Cristi. También los invito a ver las charlas del profesor Alexis Cañoqueo Vargas en el Instagram de la Universidad Católica de Educación Física. Y bueno, estamos llegando al final de esta charla. Yo por mi parte quiero dar las gracias por su tiempo. Yo espero haya sido útil. Desde ya, muchas gracias. Nos veremos en algún otro momento. Y esperemos que esta vez no tengamos algún otro inconveniente. Muchas gracias, Matías, también por dejarme transmitir esto desde... ¿Ya? Hasta luego.